conversatorio. Este conversatorio tiene pues varias personas. Está la primera pues que es la doctora Luzdani Moreno, que ya ustedes escucharon pues su hoja de vida, su presentación. Se van a unir a nosotros Doris Amparo Barreto Osma. Doris Amparo es psicóloga, especialista en psicología clínica, máster en psicología clínica también, diplomado en educación virtual, salud ocupacional y gestión humana. Tiene formación de liderazgo para el cambio, experiencia en el diseño, coordinación, dirección, desarrollo y ejecución de proyectos y programas empresariales, consultorías organizacionales, programas de acompañamiento personal, ejecutivo y empresarial, evaluación de desempeño por competencias, clima y cultura organizacional, estudios cualitativos en empresas de diferentes sectores, ha sido coordinadora de recursos humanos, jefe de gestión humana y docente de posgrado y pregrado. Posgrados en distintas universidades de la región. Esa es nuestra panelista Doris Amparo Barreto. Tenemos también, se une a nosotros, el doctor Raúl Jaimes, él es psicólogo, magíster en administración de empresas del convenio UNAP, Instituto Tecnológico de Monterrey. Psicólogo, él ha sido psicólogo en el Servicio Nacional de Pruebas del ICPES, jefe de selección de personal del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y jefe de selección y desarrollo de personal de Acerías Paz del Río. A él se le olvidó decir también aquí en esto que así fue decano por muchos años de la Universidad, de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, profesor también del área de pregrado en psicología organizacional y también de posgrados en varias universidades. Estamos muy contentos de tener este panel a la doctora Doris, doctora Luzdani y doctor Raúl. Damos entonces comienzo pues a este conversatorio. Estamos invitando a los asistentes a que por favor elaboren sus preguntas o presenten sus preguntas, ya sea activando su micrófono o a través del chat que tenemos activo ahí, para pues que puedan participar también de este interesante conversatorio. Tenemos una serie de preguntas ya acá que han venido pues formulando. Entonces la primera, los tres pueden participar, ¿no? Con la misma pregunta. Dice, ¿cómo aporta la gestión de las emociones al desarrollo de las organizaciones? Bueno, está abierta, pues esa es la pregunta, los escuchamos. Bueno, si me lo permiten, y con todo respeto a la doctora Doris y al doctor Raúl, a mí me gustaría aquí señalar que las organizaciones, como lo dije antes, están formadas por personas. Y las personas, en tanto personas, pues tienen emociones, son humanas, tienen emociones. Con lo cual, las organizaciones es importante que le den el valor a las personas como seres emocionales y psicológicos. Y el valor en ese sentido en los procesos emocionales que viven las personas. Entender y reconocer que cada persona tiene un proceso de pensamiento y un proceso emocional, que al final son procesos psicológicos. Y en el desarrollo de su labor es importante que estén de la mejor manera reconocidos y gestionados, además de expresados, para que la organización asimismo pueda desarrollarse como entidad más productiva. Muchas gracias. Bueno, tranquila, si va a seguir, tranquila. Ok, bueno, ¿algún comentario más? Sí, muchísimas gracias. Es un placer saludarlos a nuestros compañeros. Qué gusto
Luz Dani, conocerte un poquito más de cerca. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues al colegio por la invitación y bueno, a Víctor Julio por estar en esta vocería y además haciendo alarde de la psicología organizacional y del trabajo, que es un aspecto muy importante y que se hace evidente en cada una de las relaciones que estamos formando en este gran ecosistema que llamamos organizaciones. Frente a la pregunta tenemos que mencionar en primera instancia, y como Luz Dani nos hacía un recorrido desde el punto de vista de la estructura de las emociones, quizás existe también una entrada, existe un proceso y existe una salida desde el punto de vista, digamos, ya del proceso como tal. Es importante revisar que esta gestión emocional debemos entenderla para las personas ya puesta en una acción específica como el conjunto de esas habilidades y esas capacidades que tenemos cada uno de los integrantes y los colaboradores de una organización para adaptarnos y afrontar los cambios que hemos venido, digamos, teniendo en las organizaciones en los últimos 10 años. No son cambios que se generaron a través de una condición de salubridad, sino que las empresas también han tenido cambios muy acelerados. Entonces, ese tipo de cambios le deben permitir también a la misma organización y a las mismas personas precisamente poder adaptarse y ajustarse y constituir, porque se constituyen en un capital valiosísimo para las organizaciones. Y es por lo tanto un poco lo que decía Luz Dani en la presentación. Pude ver una parte porque estoy en clase, tengo a mis estudiantes haciendo un ejercicio mientras pude entrar aquí. Pero importantísimo, por ejemplo, decirle a los trabajadores y las empresas creo que tienen que empezar a madurar en ese proceso, y es que se le permita a las personas hablar de sus emociones, expresar sus emociones, porque en algunas organizaciones prácticamente está prohibido que los trabajadores expresen sus emociones. Quizás a nivel físico podrá haber una sintomatología y habrá la existencia de recurrir a la cita médica, pero quizás un trabajador que diga necesito un psicólogo, casi que la empresa entra en crisis. Entonces necesitamos empezar a posicionar estos aspectos precisamente para que se conviertan quizás en una cultura más organizacional, y la responsabilidad tanto de la empresa como del mismo trabajador, porque también tenemos la responsabilidad como trabajadores conformando parte de un sistema, también ser capaces de autogestionarnos, ser conscientes de nuestras emociones y poderlas autogestionar para ponerlas al servicio, primero al servicio de mí mismo, para sentirme mejor, pero también al servicio de la relación del otro o con los otros, y también un poco en relación a esos resultados organizacionales. Hace un ratico, Luz Dani hablaba un poco de por qué, por ejemplo, los trabajadores que trabajan en el sector social o en el sector salud se sentían más satisfechos o más felices, precisamente porque se sienten que le están ayudando al otro, ¿cierto? Están entrando en contacto con el otro, especialmente porque tenemos que gestionar, y eso es un riesgo psicosocial, y es cómo somos capaces de gestionar nuestras emociones ante estas circunstancias. Y creo que las personas que trabajamos en los servicios de salud o en los servicios sociales, yo diría que la sensibilidad también está un poco más a flor de piel que aquellos que específicamente están haciendo otro tipo de funciones o responsabilidades dentro de las organizaciones o dentro de las compañías. Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Adelante, doctor Raúl. Víctor, por invitarme a Colcid, por tenerme en cuenta para esto. Yo considero, frente a la pregunta que estás haciendo, que cuando uno habla de gestión, está hablando de un proceso que es un intangible, porque es un cambio de estado, de un estado A a un estado B, y ese ejercicio de ese estado A a ese estado B es lo que yo llamo gestión. Pero la gestión se mide a través de los resultados. O sea, cuando yo hablo de la gestión emocional dentro de las organizaciones para el bienestar, se supone que debo tener una serie de comportamientos, de acciones personales, grupales, organizacionales, que lleven a que realmente el resultado se mida. Por eso es necesario hablar de esos indicadores que planteaba Luz Dani ahora, porque los indicadores me dan cuenta de que lo que hice realmente tuvo, en términos de eficacia, un resultado. Y esa eficacia, si se logra sostener, es cuando podemos decir que es una organización emocionalmente responsable, socialmente responsable, donde la gente se siente bien
o sea, un bienestar porque puede regular sus emociones. Entonces, me parece que ese ejercicio planteado desde lo sistémico, podemos decir, donde yo soy parte del todo, el todo es parte mía, y en un sentido podemos lograr eso, podría darse de manera más teleológica, de manera más amplia, si pudiéramos construir organizaciones holocráticas. Las organizaciones holocráticas son las de el holón, es que yo soy parte de todo y el todo es parte mía. O sea, en ese ejercicio donde podemos generar lo que llamábamos antes los círculos de calidad, pero independientes de las unidades funcionales de las organizaciones, podríamos realmente pensar en hacer una gestión emocional que lleve a un bienestar. Este es un ejercicio de no tan piramidales, sino más centradas en las relaciones, en el apego, en la empatía y en la co-construcción de productos de valor organizacional que se reflejan en el desarrollo de personas. Muchas gracias, doctor Raúl, por sus comentarios y por ampliar un poco la comprensión del tema. Julie, yo te quería pedir el favor de si la doctora Sarielén y Magda Carolina quieren entrar al conversatorio, sería bueno integrarlas si ellas lo quieren, porque vienen muchas preguntas que se acercan un poco a los temas que ellas también expusieron. Bueno, hay una inquietud acá también acerca de, pues al continuar en el tema de la gestión emocional, sería bueno aclarar el concepto de bienestar emocional. ¿Qué incluye? ¿Qué incluye el bienestar emocional en una organización? Esa es la pregunta. ¿Qué incluye? ¿Cómo definirlo? Como para saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de bienestar, de gestionar las emociones. Pero entonces, ese concepto de bienestar, ¿qué implicaría? Bueno, tomando digamos que una de las definiciones de este constructo, porque es un elemento muy subjetivo, ¿no? O sea, eso también depende de la percepción que se tenga de las mismas personas y cómo lo estén sintiendo, pero se esperaría, según la Organización Mundial de la Salud, que es un estado de bienestar psicológico, emocional. Es un estado también de bienestar desde el punto de vista físico, estar bien desde el punto de vista físico y estar bien también desde el punto de vista social o relacional. Básicamente es cuando podemos decir estos aspectos y que pueden estar viviéndose o experimentándose a partir de las circunstancias individuales, particulares, pero también de las mismas experiencias y vivencias que estemos teniendo en los distintos entornos, especialmente en este caso en los entornos laborales y organizacionales. Y cuando empezamos a hablar de esas variables, pues dependerá tanto de los contextos internos, de las condiciones laborales, pero también de cómo estamos experimentando quizás algunos tipos de riesgos psicosociales dentro de la organización, llámese riesgos intralaborales o llámese en riesgos también extralaborales y que pueden estar afectando de una u otra manera esa salud laboral de nuestros colaboradores. Entonces, esa es una interpretación muy subjetiva que también cada uno pudiera tener al respecto. Muchas gracias. Ok. Bueno, ¿quién más quiere participar de esta? Yo podría decir que las emociones, así como son primarias, lo que cumplen es una función adaptativa. Y esa función adaptativa, por eso no se pueden hablar de emociones negativas, parece que es un término que deberíamos replantear. Son manifestaciones que me permiten lograr establecer una sinergia entre lo que soy y mi entorno. Y esa relación de función adaptativa a las emociones me hacen a mí sentirme, o sea, cómo me siento dentro de la relación, puede ser organizacional, entendiendo organizacional, no solo las organizaciones empresariales, la familia es una organización, la escuela es una organización, un sindicato es una organización. Entonces, en ese sentido es cómo me involucro yo con el proceso, cómo me siento en el proceso, y en esa medida me permite a mí generar una emoción, un sentimiento. Ese planteamiento Daniel Kahneman lo maneja cuando hace
un poco el análisis de pensar rápido, pensar lento. Pensar rápido, pensar lento, dice que nosotros tenemos, así como dice el cerebro del reptil y el cerebro más el cerebro del hombre, que el hombre económico, resulta que nosotros tenemos sesgos cognitivos y sesgos emocionales. Y en esos sesgos emocionales distorsionamos la realidad. Entonces, el ser capaz de sentirme bien, de estar bien, o sea, el estado de bienestar, eso lleva a que las emociones se establezcan entre el bienestar y la emocionalidad una relación recíproca. Y esa relación recíproca, en esa armonía, lo que genera es tratar de evitar la distorsión, porque hay elementos reguladores en el entorno que me ayudan a canalizar esto. Cuando hablan de drenarlas, cuando la doctora Daria hablaba de drenar las emociones o de drenar las energías, yo creo que es eso. Es cómo somos capaces de tener espacios donde nosotros podemos manifestarnos. Ya lo que decía ahorita Doris, ¿cómo logramos nosotros construir espacios donde podamos tener interlocución sin censura? Que podamos manifestarnos, pero el mismo auditorio se regula a sí mismo. Es una co-construcción, un ejercicio de construcción colectiva. Entonces yo creo que ese elemento de bienestar y emocionalidad implica un ejercicio de sinergia que me permite hacer parte de ese todo y estar dentro de ese todo como un individuo, sin perder la identidad. Muchas gracias, doctor Raúl. ¿Alguien más va a agregar algo? O sea que no podemos decir, deje los problemas en su casa. No. Estas son frases que a veces escuchamos, acuñamos y mantenemos y las volvemos verdaderas. Cuando no, hay que justamente desagregarlas y realmente, ¿qué tan posible es eso? El bienestar es el estar bien. Y como lo han dicho los doctores, es ¿cómo me siento yo bien? ¿Con qué me siento bien? Las emociones es qué siento, cómo lo interpreto, qué pienso en consecuencia y esos pensamientos y ese sentir, cómo me permiten actuar o cómo actúo en consecuencia. Y ese actuar va relacionado justamente con el entorno, quienes están a mi alrededor, con quienes yo me relaciono. Para la organización es poder identificar eso en las personas, cómo se sienten, en consecuencia que puedan expresar lo que piensan y cómo actúan, es decir, cómo afecta todo eso su desempeño, el desarrollo y el relacionamiento para que el grupo, el equipo en general pueda sentirse bien. ¿Se ha preguntado la organización qué te hace sentir bien? ¿Te gusta lo que haces? ¿Todo tu entorno alrededor es agradable? ¿El sitio donde estás? ¿La labor que desempeñas? Yo recuerdo mucho el caso de una señora que ella hacía el trabajo de servicios generales y lo hacía perfecto, iba y le limpiaba el escritorio, le ponía el agua, las flores al jefe y ella lo hacía, madrugaba, todo estaba impecable. Y él, en consecuencia, dijo, qué lindo, a mí me gustaría que tú pudieras desarrollar eso en otra área, pero pues con tu formación, lo que tienes, ok, te vamos a pasar a otra área. Lo hizo él, no le preguntó. Y la enviaron a un lugar que era el de archivo. Esto fue hace muchos años, ¿no? Hoy tal vez no existan esos lugares. Y la señora allá, pues sí, qué bueno, y bueno, ya no lavaba, ya no limpiaba, pero estaba ya en un cuarto mirando cajones, lo que tuvo que aprender, carpetas, y después de un tiempo, la señora dijo, me voy, no estoy satisfecha. Pero ¿cómo así? Si te promueven, ¿no? Pero es que yo aquí no puedo ver, no puedo interactuar, nadie me mira, no sé cómo están los demás, yo no me siento satisfecha, me voy. Entonces, es importante involucrar a las personas preguntándoles,
y escuchando de manera activa sin juzgar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta lo que haces? ¿Estás bien o no estás bien? ¿Te pasa algo? Lo dijo la doctora Doris. En tu entorno familiar, antes de llegar aquí, ¿cuántas veces llegan las personas al trabajo con una cara que le podemos observar, porque es que eso fácilmente lo podemos leer? ¿Qué le pasa? ¿Alguien se tomó el minuto para preguntarle, ¿y cómo estás hoy? ¿Cómo llegaste hoy? ¿Qué tal estuvo tu trayecto, tu familia? Y ni hablar de que ahora casi que es normal que lo pregunten porque todos estamos con miedo, alertas a ver qué pasa, que no nos contagiemos, que si tenemos a alguien enfermo, etcétera. Pero nos preocupamos por ello. El solo preocuparnos, preguntar y decir, ¿se interesan en mí? Puede ser definitivo y puede hacer la diferencia en un estar bien. Es como yo lo veo. Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, hay otra pregunta. ¿Cuál sería la estrategia para lograr un trabajo constante en el bienestar emocional dentro de las organizaciones? Si me permiten opinar, quisiera responder la pregunta. La doctora Luzani hablaba de algo muy importante y que considero necesario resaltar, y son las prácticas de justicia. Las buenas prácticas necesariamente deben venir enroladas con políticas institucionales que tengan unos objetivos y que tengan unos planes de ejecución que estén enfocados realmente en el bienestar, porque sí, las prácticas de justicia y sobre todo durante la última década que se han enfocado en lograr la equidad laboral, la inclusión y la diversidad, son muy buenas, pero realmente tienen que hacerse efectivas dentro de las organizaciones. Afortunadamente, también el hecho de que haya una mayor promoción ha hecho que las situaciones sean más visibles, que esas políticas sean más visibles y que las personas sean más sensibles a este tipo de situaciones. Y cada vez vemos más también desde la legislación laboral y desde las buenas prácticas comerciales en muchas empresas y sobre todo en empresas que son multinacionales que cuelgan en sus páginas web la información financiera y también qué de esa parte financiera o qué de ese logro económico, de esas metas económicas también qué impacto tiene o cómo se destina para el bienestar de las organizaciones, a la par con las certificaciones como organizaciones, en algunos casos como el Best Place to Work, que buscan medir la felicidad de las personas en las organizaciones. Y bien decía la doctora Doris Amparo, es un constructo muy subjetivo, la felicidad y el bienestar de las personas en las organizaciones. La certificación que están buscando las empresas, como en el caso de Great Place to Work, evalúan realmente políticas enfocadas en el bienestar de las personas, como flexibilidad horaria, beneficios extralegales, sea mayor cantidad de días de vacaciones, políticas de trabajo desde casa, aún desde antes del inicio de la pandemia, celebración de actividades que conmemoran ciertas características raciales o de orientación sexual, que también permiten a las personas sentirse incluidas, o inclusive algunos beneficios como medicina prepagada, en las que se promueve especialmente los planes de salud mental. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, yo diría que es importante que desde la dirección general se centre el bienestar como un eje fundamental de trabajo, ¿sí? El compromiso de la dirección es definitivo. Para identificar esas funciones psicológicas de las personas que además
se deben centrar en ello frente al bienestar, cómo se encuentran, ese bienestar psicológico. Hablemos de que el bienestar psicológico tiene que ver con la mente humana. Entonces, allí es donde, por ejemplo, yo le intenté esbozarlo en la exposición, hay una empresa y yo no, aquí una persona hizo una pregunta, lamentablemente no encontré estudios en Colombia que lo muestren. Sé que hacen cosas, pero de pronto no van a lo fundamental. Les pagan allí, hay una empresa que les paga, entendió la dimensión psicológica, y a estas personas que están en temas de afrontamiento, de estrés por la situación, les pagan de manera extra, ¿sí? Por las atenciones en psicología. Les dan 45 minutos para que vayan a tener una atención psicológica puntual, para que se puedan expresar. No los 20 minutos que nosotros tenemos hoy por las EPS, yo no sé si ya subió, pero pues a ver, uno, ¿qué puede hacer en 20 minutos? Cuénteme cómo está ahí, que le vaya bien, porque... subió de 15 a 20, subió de 15 a 20. No, eso no es. Ahí yo sé que hay un trabajo de política pública también muy importante para hacer, porque es que, miren, desde el Colegio de Psicólogos se abrió una línea para el tema de atención especial por el COVID. Y tienen que llegar muchas personas, hay muchas personas en las diferentes organizaciones que quieren expresar qué sienten, por qué no pueden adaptarse a las nuevas situaciones, al teletrabajo, qué se requiere en un tema de teletrabajo. Todo el compromiso de la dirección general y además de los mandos medios, porque allí también se requiere. En un supermercado donde las personas, por ejemplo, han tenido que trabajar todo sin parar, ¿cómo que el mando medio identifique que esa persona tenga bien puesto su tapaboca, utilice el gel, utilice los guantes y que sepa que es para su bienestar y que pueda entender que pueden llegar personas angustiadas con afán a pedirles que las atiendan? Entonces, de esa misma forma, revertirlo hacia los colaboradores. Allí, esas pautas de afrontamiento para el estrés y para la prevención son definitivas, pero si no hay un compromiso desde arriba, pues es un poco complejo que se dé un trabajo efectivo en ese eje. Por eso el compromiso tiene que ser a toda escala en una organización, me parece a mí. Muchas gracias, doctora Luz Dari. Muy bien, para complementar lo de mis compañeras, yo diría que es muy importante dentro de las organizaciones, es fundamental fortalecer el contrato psicológico con cada uno de sus miembros. Si yo fortalezco este contrato psicológico en el sentido de brindarle confianza a mis trabajadores, de seguirlos empoderando, de hacerlos sentir bien en sus procesos, creo que se van a empoderar más para evitar un fenómeno. Y quisiera de pronto comentarles un poquito, he venido investigando en los últimos años un fenómeno que se llama la renuncia emocional. Tuve la oportunidad de acercarme a 330 trabajadores de nuestra regional de distintos sectores para preguntarles un poco cómo se sentían en esa relación con la empresa y si en algunos se estaba evidenciando esa renuncia emocional. Los trabajadores pueden querer romper ese contrato laboral desde el punto de vista contractual, pero aquí lo rompen psicológicamente. Y al romperlo psicológicamente, ¿qué pasa cuando las empresas, y es un poco lo que dice Luz Dani, es cuando no la alta dirección o los colaboradores o los líderes o nosotros mismos nos sentimos empoderados con las organizaciones, cuando nuestra organización no está cumpliendo esas promesas? Por ejemplo, pues desafortunadamente no pude acompañar a Sairielén esta mañana cuando hablaba de los procesos de selección, pero cuando nosotros como selectores o evaluadores
generamos falsas expectativas en los trabajadores y les decimos, aquí podemos avanzar, aquí hay un plan de carrera, aquí hay un plan de sucesión, usted en tanto tiempo podrá tener un salario determinado, y no cumplimos esas promesas y esas expectativas que el trabajador pues llevó en su mente. Inmediatamente empieza a decir, esto no era lo que el panorama que me pintaron, y empieza a tener un retroceso en eso que es esa pertenencia y el compromiso mismo con su trabajo. Entonces se presenta esa renuncia emocional. Y de pronto, para complementar un poquito, acabo de hacer un estudio donde participaron 511 trabajadores que actualmente están haciendo trabajo en casa, especialmente revisando un poco la fatiga laboral. Y me voy a permitir de pronto, permítame leerles un poco los resultados, porque considero que son muy importantes en términos de cómo se están sintiendo ellos haciendo trabajo en casa en tiempos de confinamiento. 511 personas de nuestra región participaron en ese proceso, y a nivel físico, ¿cómo se están sintiendo? Y yo me pregunto, ¿los jefes sabrán esto? Que se están sintiendo desde casa, por ejemplo, con una carga física donde hay cansancio visual, que yo creo que para todos, y me incluyo, es absoluto. Hay, digamos, un sedentarismo, hay dificultades osteomusculares a nivel de la carga mental. Por ejemplo, las personas se sienten disminuidas, quizás su capacidad de concentración, su capacidad mental está bien disminuida. En los efectos un poco psicofisiológicos, pues hay, en algunas personas se ha sentido la taquicardia, ¿cierto? El agotamiento, la falta un poco de la respiración, porque algunas personas que son socialmente activas y han estado encerradas, eso es un efecto real para ellos. Pero también han percibido algo muy importante que nos pudimos dar cuenta en el estudio, es que han percibido que hubo cambios en sus condiciones laborales. De pronto algunos tuvieron transitoriamente que manejar su contrato laboral, firmar un otro sí, etcétera, y eso también los ha afectado, o de pronto no saben qué va a pasar. ¿Será que como vieron las empresas que el trabajo en casa, que hasta ahora medio se está regulando, porque el teletrabajo sí estaba regulado, pero el trabajo en casa no estaba regulado aún, hasta ahora se está regulando, pues las empresas, yo diría, y perdónenme los empresarios, de pronto Raúl, que ha estado más cerca a la empresa, sí se están dando cuenta que entonces el trabajador lo vamos a dejar en casa, y ese aspecto social, ¿qué va a pasar con los trabajadores? De hecho, tengo algunos compañeros de cerca, incluso que trabajan en el área mental, donde me dicen, Dori, ya me siento desesperado estando en casa. Se necesita en este momento quizás volver a recuperar esos escenarios, pero las empresas están viendo algo, y es que pueden ahorrar espacios dentro de sus organizaciones y mandar a los trabajadores a hacerlo desde casa. Entonces creo que tenemos una responsabilidad como empresarios, como directivos, como CEOs de las organizaciones, como jefes, como líderes, pero también nosotros mismos. En las preguntas abiertas que les hicimos a los trabajadores, muchos dijeron, aprendimos muchas cosas, aprendimos a adaptarnos a nuestras casas, porque muchos no estábamos en nuestras casas, ¿cierto? Pero también desde el punto de vista negativo, las afectaciones en la salud física y en la salud mental son evidentes. Tenemos un reto, los que estamos cerca de los recursos humanos, y es que lo han dicho los expertos, la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, que la pandemia que nos espera es de salud mental, y de salud mental de las personas laboralmente activas. Y quizás de pronto, Luz Dani, contándole un poquito, tenemos una circunstancia en los centros de atención psicológica, por ejemplo, San Camilo, que es la institución hospitalaria en salud mental por excelencia en nuestra ciudad, hace unas semanas tuvo que declararse en emergencia porque ya no le caben las personas. Ya no le caben las personas, y cuando hablamos con el gerente, porque tengo la posibilidad de manejar prácticas en mi organización donde trabajo, que es en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, hicimos una reunión, decía, no hay cama para tanta gente, cierro comillas. Entonces yo le preguntaba, ¿y de esa población que está en la organización, gente laboralmente activa? Y me dijo Doris, en altísimo porcentaje, pero también hay muchos niños y muchos adolescentes. Entonces creo que nos espera a todo nivel una circunstancia de salud mental para poder estar mejor, y las empresas tienen una responsabilidad grandísima. Muchas gracias. Gracias, Doris, definitivamente. Hay algo que quisiera compartirles, y es cómo he experimentado yo el desarrollo de esas buenas prácticas organizacionales para enfrentar la pandemia de salud mental, y que también les puede servir a ustedes como
a manera de tip en sus organizaciones. Nosotros desde nuestra profesión también tenemos la oportunidad, yo les decía en mi intervención, de ser propositivos, porque nosotros debemos leer el contexto organizacional y no solamente de la organización como tal, sino de la organización en el mundo y de las personas dentro de la organización. Y hay tres cosas que he tenido la oportunidad de trabajar dentro de las organizaciones en las que he estado, en la que trabajo actualmente, en la que con fortuna cuento con que se le da una relevancia mayor al tema de la salud mental, y es que cuando inició la pandemia, lo que la organización decidió fue capacitar a todos los trabajadores en primeros auxilios psicológicos, porque entendimos que teníamos un reto frente al hecho de que las personas iban a estar en sus casas, pero no solamente iban a estar en sus casas ellos mismos afectando su salud mental, sino que en muchos casos ese trabajador era la persona que tenía que apoyar emocionalmente a su familia y que teníamos que estar todos preparados para eso. Dentro del espacio de la preparación de los primeros auxilios psicológicos, también les mostramos a las personas cuál es el procedimiento por el cual cada uno de nosotros puede solicitar frente a su EPS la cita con el profesional de psicología. Y además se programaron espacios, y esto es algo que también está científicamente comprobado a través de estudios que han evaluado la renuncia, como decía la doctora Luzdani y la doctora Doris Amparo, la renuncia emocional a las organizaciones, es por qué renuncia la gente, cuáles son esos índices, y se ha descubierto que la gente tiende a renunciar menos cuando siente una mayor empatía con sus jefes inmediatos. Es por eso que se programaron reuniones semanales y quincenales en las que solamente estuvieran uno a uno los jefes inmediatos con sus colaboradores directos y se fortalecieran los espacios de escucha. Cuando una persona no es psicóloga y tiene que brindar ese primer auxilio emocional frente a crisis de salud mental como la que estamos viviendo por pandemia, les dijimos, lo que tenemos que hacer es escuchar. Probablemente no tengamos la respuesta ahora, probablemente no tengamos las soluciones ahora, pero nosotros podemos disminuir las crisis si escuchamos a las personas. Y esa fue la instrucción, y afortunadamente hemos podido sobrellevar la pandemia. Igual es una situación que todos nos hemos visto forzados a vivir, pero considero que pueden tomarlo como pauta también para sus organizaciones, porque ya está comprobado que ha funcionado. Hay una pregunta por acá de Sara García. Pues Sara García, no voy a leer todo porque Sara García escribió pues básicamente como un párrafo. Sara García dice, listo, que los trabajos, los ejemplos que se han visto son como ejemplos externos, pero los ejemplos positivos, ¿no? Son ejemplos externos, se han citado muchos ejemplos de países de afuera, pero ella dice, aquí estamos muy atrasados en ese sentido. ¿Sí es así la situación? O en el caso, por ejemplo, de lo que acaba de plantear la doctora Magda, ese tema es una experiencia también en Colombia, ¿no? También vivida en Colombia. Ok, o sea, también se vio. Doctora Doris, ¿qué iba a decir? Sí, de pronto, Víctor, comentarle un poco la experiencia desde nuestro departamento de extensión de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde estamos precisamente apoyando este tipo de procesos a muchas organizaciones a través del apoyo psicosocial, no solamente al trabajador, sino que estamos clarísimos, y creo que Luzdani lo dijo en su presentación, hay que involucrar al grupo familiar. En este momento, muchas personas están viviendo, por ejemplo, procesos de duelo y duelos muy duros, muy complicados frente a las pérdidas de nuestros familiares. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad grandísima de empezar a acompañar a los trabajadores. Entonces, digamos que sí hemos estado haciendo acompañamientos desde esa misma responsabilidad social, empresarial que nos acude. Actualmente tengo un proceso, ayer me reuní con 300 trabajadores de una organización y ellos me decían, Doris, necesitamos a grandes gritos, como lo acaba de decir Magda, y es que nos escuchen, porque estamos contenidos. Y al estar contenidos es, mi familiar murió hace un mes, hace 2 meses,
Quizás tuve los 3 o 4 días o bueno, la licencia por calamidad familiar, pero nuevamente ingresé a hacer mi actividad, mi rutina de labores. ¿Y qué pasa con ese sentimiento y esa emoción donde ni siquiera me he podido abrazar con ese familiar cercano o con mi hermano o mi hermana, si fue que perdí a mi mamá, a mi papá, o si fue que perdimos a nuestra pareja o a un hijo, que sabemos que los duelos, y Víctor, que es un poco experto en la parte de duelo, sabemos que el duelo de un hijo es muy difícil y cuántos colombianos estamos enterrando al día de hoy y cuántos no han superado eso. Entonces yo diría que sí estamos haciendo, y no solamente desde pandemia, sino que hemos venido acompañando. Por ejemplo, otro proyecto que hicimos muy bonito con una multinacional donde estuvimos trabajando en Bucaramanga, Bogotá y Medellín, fue valorar el potencial psicológico y emocional de los colaboradores y hacer una entrega personalizada, es decir, uno a uno a los trabajadores comentándoles cuáles habían sido los resultados, pero a partir de eso iniciar un proceso de acompañamiento. Y casi que todos los trabajadores levantaron la mano y dijeron, queremos que nos hagan un acompañamiento durante un periodo de tiempo determinado frente a esto que ustedes nos acaban de evaluar o diagnosticar. Las empresas, yo diría, felicitaciones, muy bien diagnosticadas, pero tendríamos que decir, están intervenidas y están monitoreadas. Esa es la responsabilidad que yo creo que tenemos que hacerle conciencia al jefe. Ayer me decía un estudiante de los que tengo ahorita en línea, me decía, Doris, soy director de una empresa muy grande acá en la ciudad, pero ¿cómo hacerle entender a los jefes que lo mínimo que podemos hacer es una pausa activa? Y ellos son los que dicen, y eso, discúlpenme en el término, abro comillas, ¿para qué joda sirve eso? Cierro comillas. O sea, eso no sirve para nada. Si el jefe piensa en eso, pues no le va a dar ni siquiera permiso al trabajador para que se levante de su puesto de trabajo a tener un poco de movilidad corporal. Entonces, solamente pensemos en eso, y que son organizaciones grandes y muy bien puestas. Entonces, ahí hay un punto crítico que tendríamos que invitar, Víctor Julio, y es un punto muy importante, hacer un conversatorio con los empresarios para que nos escuchen esto que nosotros estamos hablando. Y además decírselos directamente, eso me caracteriza. Ayer yo les decía a los jefes qué están haciendo por sus trabajadores. Los están escuchando, les están diciendo cómo va su proceso, su vivencia. Pues es algo que también tenemos que a veces confrontar un poquito como para movilizar estos sistemas que a veces son tan robustos desde el punto de vista de los procedimientos, pero un poco pobres desde la salud laboral de sus trabajadores. Muchas gracias, doctora Doris. ¿Alguien más va a comentar sobre esto? Bueno, Julie, yo sé que estamos 12 minutos pasados de tiempo. Yo no sé si los panelistas quieren continuar, si los asistentes, podemos continuar, por decir algo, 5 minuticos más para hacer otra pregunta. Sí, yo puedo continuar. Yo puedo continuar, pero si me lo permites, Víctor, antes de que se me vaya la idea, me parece muy lindo lo que nos compartió tanto Magda como Doris, las dos doctoras que están aquí. Me parece que son lo que en otras instancias se llaman experiencias significativas. Es muy valioso documentarlo y ponerlo en un boletín de los que tenga el colegio, de los que tenga el capítulo, para mostrarlo y tener esas evidencias. Mire lo que ya hemos estado haciendo. En el colegio sé que se han realizado muchos vivos, charlas, conferencias. Eso ha sido muy bueno porque ha aportado mucho. Pero también poder leer de primera mano lo que ya se ha venido implementando y que además es una evidencia de éxito y que también abre las puertas para más trabajo para otros psicólogos incluso, me parece que es valiosísimo. Entonces, de mi parte, pues, un aplauso a ustedes por lo que están haciendo. Me parece muy, muy interesante y valioso que lo podamos leer. Esa documentación es importante. Tengo algo que agregar a la pregunta también que nos hacía Sara, y en línea con lo que decía la doctora Doris, y fortaleciendo también mi intervención respecto a cuál es el reto respecto a la dignificación de nuestro trabajo y el desafío de nuestro posicionamiento en las organizaciones, y es cómo le hacemos nosotros entender a la organización la necesidad del bienestar mental y sobre todo el cumplimiento de los aspectos legales como la realización de las pausas activas.
Hay cierta manera de negociar y de trabajar nuestra relación de poder dentro de las organizaciones porque nosotros somos profesionales y nos contrataron con un motivo, ¿sí? Generalmente o históricamente cuando las organizaciones no han escuchado, aunque he tenido la fortuna de trabajar en organizaciones que son muy enfocadas al ser humano y no al proceso, el acercamiento que he tenido es, esta es la ley, tenemos la obligación de cumplirla, no es si nosotros queremos cumplirla o no queremos cumplirla, sino que tenemos una obligación. Si a nosotros nos hace una visita el Ministerio de Trabajo, y he recibido en muchas ocasiones visitas del Ministerio de Trabajo en las que el asesor del Ministerio de Trabajo que nos visita nos pregunta cuáles son los programas de riesgo psicosocial o cuáles son los programas de bienestar que se llevan a cabo. Y no queremos, por supuesto, incurrir en una sanción con el Ministerio de Trabajo porque además no queremos afectar la imagen de la organización y no queremos estar en la lupa de otras organizaciones como una compañía que no cumple algunos criterios básicos sobre cómo debemos tratar a las personas. Y además que esas multas que nos da el Ministerio de Trabajo son bastante complejas. Y una de las cosas, y lo sabrán quienes han trabajado más de la mano con todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, es que por normativa nosotros al finalizar cada año debemos presentar un informe con todas las actividades de bienestar que se han ejecutado en la organización frente a la gerencia general. Eso debe quedar firmado y debe quedar guardado dentro de los documentos legales de la organización. Entonces, imagínense ustedes cómo se vería si a final de año nosotros descubrimos que hemos incumplido la ley porque no ejecutamos ninguna actividad de bienestar. Y algunas veces son actividades que, si bien pudieran parecer un poco operacionales o puedan parecer un poco sin sentido, como por ejemplo celebrar el Día del Niño y les regalamos a todos un globo, que realmente no tiene un impacto económico significativo para la organización, sí tiene un impacto emocional para los empleados porque se sienten escuchados y se sienten valorados. Pues, pequeñas acciones nos llevan a grandes cambios. Muchas gracias. Bueno, definitivamente se nos acabó el tiempo, respetando un poquito pues el tiempo de los asistentes, igualmente el de ustedes. Doctora Doris Amparo, doctora Luz Dani, doctora Magda, doctor Raúl, doctora Sarielén, inmensamente agradecidos con esta deferencia que han tenido con el colegio al aceptar participar en este evento, que desde mi perspectiva ha sido superó las expectativas que teníamos, especialmente el conversatorio creo que fue muy esclarecedor y pienso que